Gràcies, bona tarda a tots. Aquesta conferència d'avui és la quarta del cicle Matemàtiques en les Ciències de la Societat que aquest any organitza el Cosmocaixa, la col·laboració del Centre de Recerca Matemàtica, un cicle que va començar al gener amb una conferència sobre matemàtiques de seguretat de dades, després matemàtiques, criminalitat i swarming, la darrera aquest mateix mes de març al començament sobre matemàtiques en la lluita contra les epidèmies, la d'avui sobre matemàtiques i risc financer, el títol em sembla que ho suggereix, com el cas de Nova les hipoteques es suprime, les hipoteques es suprimida, però la propera serà primers de maig sobre matemàtiques i neurociències, ho tenim aquí, i la darrera a finals de maig sobre matemàtiques i música. Avui ens parlarà el professor José Luis Fernández de la Universitat Autònoma de Madrid i el presentarà el doctor Sebastián del Baño, exbanquer i investigador del Centre de Recerca Matemàtica. Com poder sabeu, aquí a Cosmocaixa hem tingut molts events d'aquests on parlem de matemàtiques interessants. Podeu sentir parlar dels nombres primers, de la conjectura de Poincaré, etc. Avui també parlarem d'un tema que té moltes matemàtiques interessants i poder pures, i és un tema que ens toca més directament poder que la conjectura de Poincaré, que és un tema que ens toca la butxaca, el tema que de vegades es diu el col·lapse del sistema financer. Hauré sentit dir que entre els molts factors que han portat aquí, un d'important és la enginyeria financera i poder els derivats de crèdit. Aquí hi ha moltes matemàtiques i molt complexes. Prou, no massa o prou complexes, és un tema de debat ara mateix, si es necessiten més matemàtiques o si ens hem passat, que imagino que tractarem avui. Avui tenim un convidat de primera categoria per parlar-nos d'aquest tema. És en José Luis Fernández. En José Luis Fernández és poder un dels millors matemàtics d'Espanya que han publicat en revistes on els matemàtics somien en publicar. Annals of Maths, Acta Matemàtica, etc. Perquè us feu una idea, en Josechu és la persona gràcies a la qual el Congrés Internacional de Matemàtiques, que es va fer l'any 2006, va tenir lloc a Madrid i va ser un èxit absolut. Poder recordeu la història del Perelman i la conjectura de Poincaré, tot això va succeir allà. Bé, a més de tot això, en Josechu és un expert en la interfície que hi ha entre finances i matemàtica. Des d'una de les consultories i escoles de negocis més importants d'Espanya, AFI, ha promogut la transferència tecnològica vital que necessiten els bancs ara. I no vull esplaiar-me més i cedeixo la paraula a en José Luis perquè ens expliqui més de tot això. Moltes gràcies. Les he pedido un micrófono de solapa para poder moverme, pero lo primero, muchísimas gracias a Manel y a Cosmocaixa por la invitación para estar aquí y a Sebastián por la presentación. Habéis visto que se han ido como hacen con los toreros, ¿no? Debe ser que ahora sale el toro y lo dejan a uno aquí. El título de mi conferencia era que es de este grupo de rock que veis ahí, Giacomo Casanova y las 3 subprimes estas que tenéis. Y ese era el título de mi conferencia. Lo que pasa es que esto, está bien este título, pero es poco representativo de lo que viene y por eso pues, acabó expandiéndose con todos estos adjetivos adicionales. Mi objetivo es no llegar a estas matemáticas complejas a las que hacía referencia Sebastián antes, pero sí describir progresivamente, empezando desde primeros principios,
pues algunas de las estrategias que sí que han estado en el origen de esta crisis, en el punto de arranque de esta crisis, y que tiene que ver con matemáticas y en ese interface, pues no solo técnico, sino quizás también ético, ¿no? Y contarlo así desde primeros principios, ¿no? Y espero que las ideas queden razonablemente claras. Voy a ponerme de pie y así puedo apuntar más eficientemente a la pizarra. Y como os digo, empezar desde el principio, ¿no? Y lo primero es hacer un cierto truco de magia que luego va a aparecer en algunas de estas estrategias, ¿no? Ahí yo ya lo pongo en contexto en una bucólica tarde de estío, pero me permitiréis que no se adecúa al tiempo que tenemos hoy. Pero imaginar lo siguiente, que cómo se van a combinar el infinito y el azar para tener una cierta, ¿no? Cómo se van a confabular y nos van a engañar, ¿no? Imaginar lo siguiente, esto es mates, así que es todo imaginación, abstracto, urnas, bolas, que es lo que hacemos siempre para tenerlo todo lo más aséptico posible. Entonces, imaginar que tenéis aquí una urna, o casi mejor que tenéis como las hileras estas del juego de bolos, ¿no? Y tenéis bolas numeradas, 1, 2, 3, etcétera, y esto es mates y hay infinitas de estas, 1, 2, 3, etcétera, y las tienes por allí, ¿no? Las estáis viendo. ¿Ok? Y aquí tenéis una urna vacía, eso es más fácil. Una urna vacía y la tenéis aquí al lado. Y el juego que vamos a hacer, que yo lo ejemplificaba aquí con Aquiles y la tortuga, es el siguiente. Lo que vamos a hacer es, vamos a ir haciendo el siguiente trasiego sistemático. Vamos a coger 2 bolas de aquí, las vamos a meter en la urna vacía y de esta urna vamos a retirar una de las bolas, ¿no? Y esto lo vamos a hacer sucesivamente. Y luego, como pues he puesto Aquiles aquí, lo haremos a la velocidad adecuada. El primer trasiego medio minuto, el segundo un cuarto de minuto, el tercero un octavo de minuto, con lo cual en un minuto infinitos trasiegos, ¿ok? O sea que va a durar un minuto. Lo voy a hacer al principio a cámara lenta, pero entonces cogéis estas 2, las ponéis aquí, retiramos una, en estos momentos esta la tiramos, aquí hay una. ¿Vamos bien? Cogemos las 2 siguientes, las ponemos aquí, retiramos una, aquí hay, ya está, ya lo hemos conseguido. Y así lo repetimos sucesivamente. Cada vez que termina un trasiego, primero hay una, luego hay 2, 3, 4, 5, y al final, con la receta que yo os voy a dar, no va a quedar ninguna, ¿ok? Es decir, yo voy a hacer todos estos trasiegos, y lo que voy a ir haciendo es lo siguiente, pongo la 1 y la 2, las pongo aquí y retiro la 1 y la tiro. Ahora pongo la 3 y la 4, las pongo aquí y retiro la 2. No retiréis la 3, que es otra estrategia, pero porque esa no es tan útil, quitas la 2. Ahora cojo 5 y 6, la pongo aquí y retiro la 3. Recordar que cada vez que termino un trasiego, aquello va aumentando, 1, 2, 3, 4, va aumentando indefinidamente y cuando llevo casi se está completando el minuto, pues tendré varios cientos de millones de bolas aquí en esta urna. Y al final, infinito, al final, ¿cuántas bolas quedan con esa estrategia que hemos puesto? ¿No queda? Ninguna. ¿Dónde está la bola 1? La hemos tirado. La bola 2 la hemos tirado. La bola 3 la hemos tirado. No hay ninguna. ¿Ok? Lo podemos hacer incluso sorteando aquí, es decir, no siendo tan hábiles de escoger la 1, luego la 2. Y el Juanjo decía, oye, si cojo la 1, luego la 3, luego la 5, me van a quedar todas las pares. Pero si encima revuelvo, se va a quedar vacía, ¿ok? Con probabilidad 1. Signifique eso lo que signifique. Pero mirar, aquello iba creciendo indefinidamente, se ha acabado el minuto y se han evaporado. ¿Ok? Mates. ¿Ok? Magia, trilera, trampas. ¿Ok? Así que esto que decía San Agustín de tener cuidado los matemáticos porque os van a atrapar en las redes del infierno, pues está más que apropiado. Y para lo que va a venir al final de la charla, absolutamente apropiado. Cuidado con los matemáticos, sobre todo los que se dedican
a la predicción sacrílega, ¿ok? Que es nuestro territorio, ¿ok? Y va a tener toda la razón. Yo he invocado aquí el azar hace un momento, simplemente revolviendo esta urna. Tengo un problema esquizofrénico, no sé si mirar mi pantalla aquí o el pantallón este que está aquí. Me voy a poner por aquí y así igual lo gestiono mejor. Bueno, estas primeras, si hay primera, es que luego habrá una segunda, ¿ok? Ha aparecido el azar, os dejo un segundillo para que imaginéis vuestra vida sin azar. Es gratuito, ¿ok? Para incentivarlo un poco, que os veo poco reflexivos, ahí tenéis, esto ayuda, es una imagen de la Isla del Hierro. Ahí la verdad es que uno ya ni piensa en el azar ni nada, simplemente se extasía. Bueno, ¿habéis pensado sobre la vida sin azar? Aquí nos va a interesar... y la segunda admonición. Esto de pensar sobre el azar es peligroso. Yo me acordaba de esta película, bueno, la película, de la novela de Thornton Wilder y la película esta del Puente de San Luis Rey. Uno de los capítulos se llama justamente así, ¿acaso un azar, acaso un designio? De cómo somos capaces de intentar separar lo que es fruto del azar o lo que es fruto de un designio, ¿no? Tarea imposible en cierto sentido. Y esto venía a cuenta de 5 personajes o 6 que confluían en ese puente. En un momento dado el puente caía y estas 5 o 6 personas morían. Y había un clérigo allí, Fray Junípero, que decide averiguar qué es lo que hizo que Dios hiciera que esas 5 personas, sus líneas de vida, confluyeran exactamente en ese punto y murieran en eso, ¿no? Bueno, pues ¿cómo acabó Fray Junípero? En la hoguera, ¿ok? Es que esto de enfrentarse con el azar e intentar averiguar, en la novela, intentar averiguar cuáles son las causas, pues puede ser realmente peligroso, ¿no? Venga, nos interesa el azar y esto es matemáticas, ¿no? Entonces, cuando pensamos en lenguaje ordinario en matemáticas, lo que pensamos es en lo más habitual, en las pautas, reglas, simetrías, en la estructura, que es lo que buscamos siempre en matemáticas, esas regularidades, ¿no? Y la encontramos. Forma, número, movimiento, encontramos esas regularidades, esos patrones, ¿no? Y el azar es justamente aquello que no tiene reglas, que no es susceptible de ser explicado en estos términos, ¿no? Y cuando decimos reglas del azar, pues es como una contradicción, ¿no? Es justamente, además, en el lenguaje ordinario, pues es justo ese el significado, ¿no? Bueno, aquí en matemáticas, la regla del azar está en su repetición, en las pautas que se observan al repetir ciertos experimentos en igualdad de condiciones. Es la persistencia de frecuencias, ¿ok? Reglas del azar. Van a estar en su repetición y eso yo creo que debemos dedicarle un segundillo a matizarlo bien, ¿no? Este es he puesto ahí la ley de los pequeños números, luego viene la de los grandes números, el juego de las caras. Esto además viene muy bien porque se hace en Semana Santa. Yo me lo sé de este pueblo de Calzada de Calatrava, allí en La Mancha, en el que no he estado nunca, pero sé que hacen esto, ¿okay? Y lo hacen en el Jueves Santo. Bueno, estas ritos paganos luego totalmente mezclados en rituales ¿no? religiosos, esa capacidad de absorción de la religión de cualquier cosa. En esto juegan, apuestan sistemáticamente el Jueves Santo, que es cuando único se permitía, y el juego tiene esa estructura. Hay una banca, hay gente que apuesta, pero lo que nos interesa a nosotros es esto. Se lanzan esas 2 monedas, bien desgastadas como vemos allí, y si salen 2 cruces, cada apostante recupera el dinero que había jugado y gana la cantidad que hubiera apostado, ¿vale? Típico, ¿no? Apuestas 5 y recibes 10, has ganado 5. Si salen 2 caras, gana la banca y los apostantes pierden, y si sale cara o cruz, lo que hacen es volver a repetir, ¿no? Volver a repetir. No vale el lanzamiento, todo el dinero se queda sobre la mesa y se vuelve a repetir, ¿no? Bueno, lo que hacen en Calzada de Calatrava es lo que en simulación Monte Carlo se llama el método de aceptación y rechazo de von Neumann.
estoy por ir al pueblo allí, decírselo, igual me hacen hijo adoptivo o algo así, ¿no? Y me ponen una medalla, una cosa de... ¿no? Tú repites, aquellos los rechazas y lo que esperas es 2 cruces y 2 caras. ¿Por qué lo hacen de esa manera, no? Pues lo ponen en su página web y es porque, como es bien sabido, cara cruz sale más veces que 2 caras y 2 cruces. En la página web de esta de Calzada de Calatrava no dice cuántas veces más, pero por lo menos saben que más veces. Es un poco literario más que matemático este asunto, pero no nos despistemos, ¿no? Cuenta la tradición que D'Alembert y Leibniz se hacían un lío con esto y le adjudicaban probabilidad 1/3 a cara y cruz, porque los 3 posibles resultados eran ¿cuántos habremos suspendido con este tipo de respuestas, ¿no? Y nos hubiéramos cargado a estos 2 de aquí. Cara a cara, cara cruz, cruz cruz. Hay 3, luego 1/3 cada una, ¿no? D'Alembert y Leibniz, o sea, perdón, ¿okay? ¿No? Nos liamos con eso, ¿no? Bernoulli, que era tan cuidadoso y tan prudente, dice, incluso el más estúpido de los hombres, por algún tipo de instinto natural, sin instrucción alguna, bueno, pues se está hablando de la ley de los grandes números. Lo que, ¿no? La imagen la tenemos todas, y a mí esta ley, que es bien básica, e incluso siendo el más estúpido de los hombres, todavía me deja perplejo y me impresiona, ¿no? Si lanzamos una moneda 100 veces, la moneda regular, esperamos con bastante fiabilidad que salgan más o menos 50 caras, 50 cruces, ¿no? Claro, pero imaginémoslo de esta otra manera. Imagínate que buscamos 1000 lugares distintos en la Tierra y simultáneamente en estos lugares que están a toda esa distancia, pues en cada uno de los sitios se va a poner una persona a lanzar una moneda. Y están en 1000 lugares distintos de la Tierra. No es, repetimos, una moneda, sino 1000 distintas. Y las monedas las hemos comprobado, son perfectas, etcétera, las lanzamos simultáneamente y ¿qué esperamos? Que haya 500, ¿no? Y cómo la moneda que han lanzado allí en la Isla del Hierro se ha puesto de acuerdo con las otras 999 monedas para que más o menos, piénselo un momentillo, que lo de la ley de los grandes números lo tiramos así como, claro, lanza la moneda 100 veces, pero ¿cómo se ponen de acuerdo? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo se compensan esos resultados, ¿no? Incluso el más estúpido de los hombres lo tiene claro, no sabemos cómo, pero va a ocurrir, ¿no? Aquí, como estos mates, pues nos basta con saber que P es igual a 50%, pero no argumentamos el cómo es que ocurre eso. Y en esto tenemos hasta, me he saltado allí un texto largo que ocuparía mucho leerlo y no están solo algunos detalles. Es una historia de estos 3 hablando y en un momento de asueto lanzan un escudo de oro, un Luis de oro, lo que sea, lo lanzan 10 veces y sale una sola cruz. Esto para que tengamos todavía los ingredientes de nuestra percepción de lo que es las leyes de los grandes números. ¿Okay? Y sale una sola vez, sale cruz en 10 lanzamientos, ¿no? Y tenemos 3 actitudes, y yo no me atrevo a despreciar ninguna de ellas. ¿Okay? Bueno, unas más que otras, pero no ninguna de ellas así up front. Una es la de Athos, que dice, hombre, si ha salido 10 y hay una cruz, después de lo que me acabas de contar, de 1000 monedas en 1000 lugares de la Tierra distintas compensándose, pues, oye, lo más natural es que salga una cruz después, ¿no? ¿No? A favor de cruz, ese argumento de compensación, ¿no? El siguiente argumento es, la moneda no tiene memoria. ¿A ti qué te importa que haya salido en estos 10 lanzamientos una cruz, ¿no? Pues la siguiente, otra vez, 50%, 50%. Aramis, que era cura como Valles, dice, no hombre, si ha salido una cruz en 10 lanzamientos, lo más probable es que la siguiente sea cara, porque desde luego la experiencia nos está dictando que salen más caras que cruces, ¿no? ¿Okay? Las 3 tienen su argumentario, desde luego un vallesiano se apuntaría a Aramis directamente. Claro, si en lugar de que en 10 lanzamientos saliera una cruz, si en 10 lanzamientos no sale ninguna cruz, salen todos caras, lo racional es pedir revisar la moneda, ¿no? Eso es lo racional, ¿no? Que es lo de Aramis a lo bestia, ¿no? Es mosqueo, pero ya con todos los ingredientes, ¿no? Pero vamos a poner ahora estas leyes básicas en acción en 2 contextos que luego vamos a combinar al final y sacar algunas lecciones, ¿no?
O primero es el uso en seguros y luego en créditos, de manera muy ingenua, algo tocado ahí, muy ingenua, ¿no? Los ingredientes básicos y luego los iremos escalando progresivamente. En esta ley de las monedas, lo que hemos puesto, esta ley de los grandes números, es la base en la que se sustenta la industria del seguro, el que tengamos seguros, ¿no? Y la imagen es esta que, ¿no? Un pequeño ejemplo es este que pongo aquí. Tienes 1000 asegurados, imagínate que, pensarlo en términos de una mutua, que nosotros nos asociamos todos para cubrir un riesgo que podamos tener, todos juntos. Entonces lo que decimos es, somos iguales, somos 1000 asegurados y tenemos la probabilidad de ese siniestro que es un 3%. Y el montante del siniestro es 10. Veis que está todo infinitamente estilizado, muy simplificado para enseguida sacar unas pequeñas conclusiones que nos van a guiar más adelante. Entonces la cuenta que nos hacemos nosotros es, vamos a compartir solidariamente ese riesgo. Los 1000 asegurados, una probabilidad de siniestro del 3% y un montante de siniestro de 10. Pues nosotros esperamos ese 3%, que haya 30 siniestros, 30 accidentes, el impacto de cada uno es 10, por tanto 300. Esos 300 como comunidad, solidariamente. Y ahora lo que decimos es, vamos a repartir estos 300 entre los 1000 asegurados que somos. Lo repartes y te queda este 0,3, que no casualmente es el 3% de 10. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? El daño personal que yo puedo tener es 10. Si yo me aseguro, si no lo comparto solidariamente, si no tengo este esquema de solidaridad, lo que tengo es que asumir 10. Tengo que guardar 10 para este posible siniestro. Pero si lo comparto con todo el mundo, solo tengo que aportar el 3% de 10. ¿Ok? ¿Vale? Es esta diferencia radical, de 10 de 100% al 3%. Simplemente porque lo compartimos entre todos. Y es casi mágico, casi como la magia trilera esta del principio, ¿no? Mágicamente se reduce en este orden de magnitud, ¿no? Y este es Jack Nicholson haciendo de actuario. Los hay que se afeitan también y que no están. ¿Okay? Ley de los grandes números. Esquema solidario que diluye el azar y esta es la clave. No sabemos quiénes, que esto va a venir después y va a ser relevante, pero sí sabemos cuántos aproximadamente, ¿no? Lo que sabemos es, y eso es lo único importante, por eso no lleva nombres y apellidos, ¿no? Una vez hablando con un actuario inglés, me explicó muy gráficamente la diferencia, este concepto de aquí, explicándome la diferencia entre un actuario inglés y uno siciliano. Espero que no haya ningún... Actuarios ingleses puede haber lo que sea aquí, pero actuarios sicilianos espero que no haya ninguno. Y la diferencia es muy clara. Un actuario inglés sabe de esa, ¿no?, de entre sus asegurados, una compañía de vida, quiénes van a morir ese año. ¿Cuántos? Perdón. El actuario siciliano sabe con nombres y apellidos quiénes van a morir ese año entre sus asegurados, ¿no? Bueno, aquí lo único que necesitamos es la información que tiene el actuario inglés, porque lo dividimos y además no es bueno que sepamos, hay un riesgo moral, ¿okay?, que queremos evitar, ¿vale? Eso es grandes números, ese esquema solidario, eso es lo que diluye el azar, lo que permite esa compensación. Si solo hay un asegurado, no hay compensación entre los asegurados. ¿Y qué cantidad si solo estuviera yo, si fuera el único asegurado, qué cantidad debo poner? Pues el montante, no tengo con qué compensarlo. Tendría que ser como si fuera el 100%. En esta cuenta que he hecho aquí, que es el 3% de 10, pues en lugar de 3% tendría que poner el 100%, ¿no? Necesitaría yo tener ese 10 reservado, si no, no voy a poder cubrir ese riesgo, ¿no? Y una situación intermedia, la última que he puesto allí. Si hay pocos asegurados, pues entre medias. No será el 3%, como habíamos puesto antes, que es una muy pequeña cantidad, el 3% del daño posible, ni el 100%, sino una cantidad intermedia. ¿Okay? Primera reflexión aquí. Lo que he puesto aquí es, por supuesto, la situación más estilizada. Todo esto es seguro, la ley de los grandes números funciona, no tenemos incertidumbre sobre el 3%, el montante del siniestro es una cantidad fija, etcétera. Si esto involucras toda la incertidumbre que hay detrás de estas hipótesis, pues este tipo de cálculos son literalmente la ciencia
actuarial, de cómo hacer estos cálculos para que las compañías de seguros se mantengan como llevan algunas 300 años, por ejemplo. ¿Okay? La técnica actuarial que hace que si estos cálculos los haces bien, esto funciona, ¿no? ¿Vale? Y requiere no creerse este tipo de cosas a pies juntillas, sino ir poniendo un montón de ingredientes y además sobre esto ciertos niveles de prudencia, ¿no? ¿Vale? Esto es seguros. Y ahora viene créditos, que este es uno de Forges con alguien que está calculando a cuántos años es la hipoteca. Esto es lo que la gente entiende por matemática financiera, ¿okay? Le sale 0 y no pasa nada, lo cual es fascinante, ¿no? En créditos, la idea, créditos minorista, créditos de hipotecas, de consumo, la idea es la misma que la de seguros, donde hay que sustituir desde el punto de vista matemático siniestro por incumplimiento, porque alguien deje de pagar. Lo estamos mirando desde el punto de vista de la entidad que ofrece esos créditos, ¿no? ¿Vale? Hay que pagar una prima para compensar las pérdidas que se produzcan como consecuencia de los impagos. Es lo mismo. Entre todos vamos a pagar una pequeña cantidad que compense lo que dejan de pagar los que incumplen, ¿no? Claro, aquí hay una diferencia ya de concepto. En el caso del siniestro, un accidente de coche, pues es un acto de Dios, ¿no? Y no sé, aquello del esquema solidario para entre todos afrontar ese daño, pues nos parece más o menos razonable. Si esto fuera una mutua de crédito, que todos nosotros poníamos dinero y se van prestando según necesidades a uno y a otro, al que incumplía, no vamos a asumir que eso es un acto de Dios, lo vamos a incorrer hasta sacarlo del pueblo probablemente, ¿no? Entonces aquí lo de siniestro igual a incumplimiento y esta actitud de dejar hacer y demás, pues un poco más complicada, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, es el mismo concepto y aquí viene un pequeño cálculo que es el mismo que hemos hecho antes con los seguros que nos interesa recalcar, ¿no? Estos son 1.000 que tenéis allí, los números son similares, 1.000 que tenéis allí, estos van a tener que pagar, todo muy estilizado, un margen, todo el mundo paga un margen adicional, esta cantidad que he puesto aquí, este margen, algo más de 100, estoy obviando tipos de interés y todo esto, ¿no? Y lo que estamos poniendo es que hay un 3% de los que incumplen nuestra estimación. Entonces solo va a haber 970 que paguen. Y estos 970, que son los justos, van a pagar un poquitito más para compensar lo que dejan de pagar los pecadores, ¿no? Entonces al final querríamos que todo fuera como si todos pagaran, estos pagan un poco más para compensar los que dejan de pagar aquí. Y ese margen, esta cantidad, esta prima, este seguro adicional, desde el punto de vista de quien concede el crédito, pues es igual que pasaba antes, como la probabilidad de incumplimiento. Aquí lo hemos puesto en porcentaje, pues es la probabilidad de incumplimiento. Igual que ocurría antes, la probabilidad de que se produzca el siniestro, ¿ok? ¿Vale? Y esto nos viene bien para lo que, ¿no? Como, ¿no? Tengámoslo claro. Si no hay grandes números, si hay un montón, si hay muy pocos de estos créditos, la idea es que el margen este tiene que ser mucho mayor, igual que dijimos antes en el caso de los seguros. ¿Lo tenemos? Claro, tiene que ser porque ya no lo puedo compensar, solo hay 2 o 3 o 20 y no se compensan unos con otros. Y esta palabra clave, el margen, lo que se recibe a cambio de estos de aquí, tiene que ser mucho mayor, ¿ok? ¿Vale? Si solo hubiera uno, pues tendría que ser el 100%. No tendría sentido. La garantía tendría que ser el 100%. ¿Vale? Está ahí. Un uso ¿no? de estas ideas de grandes números. Ya os digo que esto tiene en los dos casos mucha más tecnología para hacerlo bien y que las cosas funcionen, ¿no? Vale. Aparcamos esto de aquí y lo volvemos dentro de un momento. Y ahora traemos a estos personajes que nos van a dar ciertas ideas de inversión y de estrategias y demás. Primero Casanova. Luego son los Pelayos y luego John Kelly, que es todo un personaje, ¿no? Casanova aquí es el Donald Sutherland en la película de Fellini, ¿okay? Los Pelayos luego los presentaré y luego el John Kelly, ¿okay? Y aquí ya nos vamos a poner en otro lugar de experimento. Y ahora va a ser la ruleta primero, ¿okay? Luego acabaremos en mercados.
Como os veo cansados y faltos de imaginación, el tapete de ruleta. De esto se supone que sabemos todos, pero yo nunca he visto uno, he visto fotos como esta de aquí, pero todavía no he visto uno y mira que hablo de la ruleta, ¿no? Que tiene... Aquí vamos a apostar siempre a rojo y nos vamos, bueno, aunque hay una mención al 0 ahí, lo vamos a obviar enseguida. Vamos a apostar siempre a rojo, que es la mitad de las posibilidades, salvo el 0, ¿no? Y la cosa es, cuando apuestas 5, pues de nuevo, si ganas, si acertaste, si sale rojo, te devuelven tus 5 y te dan otros 5 adicionales. En términos de tu fortuna, se incrementa en lo que apuestas, que es la mejor manera de llevarlo, ¿no? Bueno, estrategias de apuestas. La primera, pues apostar fijo. Está, ¿no? No sé, bastante aburrida, de apuestas 1 euro cada vez y así puedes estarte eternamente, no eternamente, pero un montón de tiempo allí, ¿no? Como es asimétrico, como estáis viendo, porque la probabilidad de rojo por lo del 0 es menor que el 50%, o la probabilidad de ganar, perdón, es menor que el 50%, pues mira, en 10.000 rondas pues tendrías este resultado. Y ya te das cuenta que si sigues jugando así, la ruina es segura, ¿no? Y rápida. De hecho, aunque fuera equilibrado, todos sabéis que es segura y rápida la ruina. Rápida no tanto, si es equilibrado. Quiero decir, si no estuviera al 0 y fuera 50-50, entonces la ruina sigue siendo segura, pero no tan rápida, ¿eh? Es lenta. Esto lo sabemos todos. Todos menos un señor de Burgos hace un año que se transformó en inversor y al que le llegó un propio, recordar estos ejemplos que luego son instructivos. Le llegó un propio, un chaval que estudiaba, supongo que ingeniería, para no machacar a los matemáticos tanto, ingeniería o lo que fuera, y le dijo, bueno, fue con su sistema de apuestas y pobre hombre, la ruina es rápida, le dijo, cambiaba ligeramente las apuestas, pero básicamente era una apuesta fija y se lo fundió, ¿ok? O sea que esto lo sabemos todos, pero son de estas cosas recurrentes de todas maneras, ¿no? Aquí viene Casanova. Esto es parte de sus memorias. Comentaba con alguien antes de esta charla que Casanova al final de sus días vino a Barcelona, por cierto, y es de uno de los sitios donde estuvo encarcelado y expulsado. Sus memorias son capítulos donde acabó siendo encarcelado y expulsado. Dice, mis años en Venecia, mis años en París, mis años no sé qué, y su temporada en Barcelona, donde siempre era monótono. Jugando a la martingala, doblando continuamente mi apuesta, gané el resto de los días del carnaval. Tuve la suerte de nunca perder en la sexta carta, pues habríame quedado sin dinero. Me hallaba tan satisfecho de haber incrementado de esta manera la fortuna de mi dueña, y luego sigue. Y unos días después seguí jugando a la martingala, pero con tan mala fortuna que me quedé pronto sin dinero. Y ahora viene esto fantástico. Como compartía mis bienes con mi dueña, era obligado a darle aviso de mis pérdidas. Esto es una notificación, ¿eh? Vendió así ella sus diamantes, pero pronto perdí cuanto me dieron por ellos. Le quedaron solo 500 monedas y hubo que abandonar el plan de que escapara del convento, porque ya no teníamos entre los dos nada con los de lo que vivir. Un personaje, ¿ok? A ver, pero vamos a traducirlo. Este es alguien que apuesta, invierte el dinero de otros. Si el esquema va bien, comparten los beneficios. Y si el sistema va mal, ella se queda en el convento y el otro se va de rosita. Casanova, 1774, o sea, que no se ha inventado nada. ¿Okay? Pónganle nombre, suena, ¿no? A lo mejor no hay un convento, pero algo parecido. ¿Okay? Leyendo las memorias, lo fácil que era entrar y salir del convento en Venecia en aquella época. Fui a visitarla al convento y salí, luego nos fuimos al casino. ¿Tú te imaginas de brazo de una monja en el casino? Pues nada, no pasaba nada. Ella
No sé, pero bueno, era otro mundo, pero no tan distinto. La martingala es esa estrategia. La he puesto allí con ese número 63 para que veamos lo de ¿no? Porque él decía la sexta jugada. Entonces, esto lo que significa es, tenemos 63 euros, quiere salir ganando 1. Fíjate, los números son relevantes. 1 contra 63 con lo que entro. ¿Ok? Entonces, la primera jugada apuestas 1. Y si aciertas, esto tiene que ser disciplinado, prueba conseguida y te vas, ya has ganado. Cuando apuestas 1, si aciertas, ganas 1, ya te vas. Si no, lo que haces es, has perdido, en la siguiente apuestas 2. Si has perdido, en la siguiente apuestas 4 y vas doblando la apuesta hasta la primera vez en que ganas. Y te retiras en ese momento. Entonces, la cuenta es simplemente la suma de progresión geométrica. Si las primeras apuestas son 1, 2, 4 y 8 y ya has perdido todas, llevas 15 de pérdidas, la siguiente apuesta justamente 16 es la que te da 1. ¿Okay? Claro, si has perdido las 6 primeras, me parece que es, pues entonces fundido. Te has fundido los 63 y te has fundido 63 y no has conseguido la ganancia de 1. Entonces, mirar el juego, lo que estás haciendo. En este, que tiene 63 euros, llevas 63 euros y para conseguir 1 estás arriesgando 63. ¿Vale? Claro, luego vuelvo a este de aquí, pero paso un momentillo y fijaros, la ruina es perder los 63. Estamos comparando 63 con 1. Claro, la probabilidad de perder estos 63 es pequeña, porque tiene que salirte las 6 primeras, relativamente pequeña, ¿no? Las 6 jugadas sucesivas, las 6 primeras, tiene que salirte lo contrario. Incluso estoy obviando lo del 0, ¿no? Y sería un 1,33, ¿no? Una de cada 100 veces, de cada 100 tardes en el casino, una sola perderías, te arruinarías, ¿no? El dinero que llevaras. Y si llevas siempre 63. Y tienes una ganancia de 1 con probabilidad 98. Fijaros la simetría, es ganancia de 1 con una probabilidad muy alta y una pérdida enorme en proporción, 63 veces más grande, con una probabilidad muy pequeña. Más o menos equilibrado en este caso. Es decir, en promedio te quedas como estás porque yo he quitado el 0, ¿no? Pero es una estrategia y hemos logrado este perfil, ¿no? La distribución de probabilidad, incluso si en lugar de doblar la apuesta, que parece muy exagerado, pues usas un número entre 1 y 2, pues, bueno, pues tienes esa distribución de probabilidad y algo totalmente asimétrico, ¿no? ¿Ok? Claro, ¿cuál es la imagen esta de Casanova? Si no tuvieras ninguna restricción, 63 euros, pudiera jugar indefinidamente, esto como con un reloj como el que usaban Aquiles y la Tortuga al principio hoy, pues esto todos los días y tienes infinito dinero, las urnas son infinitas, etcétera, esto te va a dar una ganancia de 1 con seguridad cada noche, ¿no? Si tú pudieras jugar indefinidamente y pudieras responder de cualquier nivel de pérdidas eventualmente. Pues en alguna vas doblando, pero la exponencial, por supuesto, es inmensa, ¿no? Entonces, si lo piensas así, de esta manera, pues a la larga se acaba ganando 1 y es el espejismo infantil que usaba Casanova en este contexto. Espejismo infantil que usaba Casanova, que era el tío este que invertía los dineros de las monjas, ¿okay? Y de todo lo que encontrara el tío. ¿Okay? ¿Vale? Bueno, la apuesta de Casanova es la huida hacia adelante. Intenta en una apuesta bestial, si vas acumulando pérdidas, hacer una apuesta lo suficientemente grande que te compense todas las pérdidas que hayas tenido. Hasta aquí estamos, ¿vale? Ya que los mencioné, aunque voy regular de tiempo, los que reconozcan a este van a manifestar un mínimo de edad, o sea que si todo el mundo quiere mirar para otro lado cuando yo lo mencione, este era un locutor de radio que era de aquellos que en los años 70, que yo hacía, bueno, en los años 70, pues traía discos de Londres, y aquello en este país que era de ese color, pues era fantástico, ¿no? Entonces era locutor de radio en aquella época y luego ahora es... bueno, con toda su familia, por eso pone la fabulosa historia de los Pelayos, se dedicaron a ver oportunidades de arbitraje, ya por usar todo el lenguaje, en las mesas de los casinos.
estar en las mesas durante mucho tiempo calculando frecuencias que fueran estadísticamente significativas. Eso requiere mucha paciencia y mucha fe también, y estar ahí varias gentes tomando notas y demás, y descubrir que había irregularidades físicas en las mesas. Y con eso apostar en contra, aprovechando esa pequeña ganancia de información, de que tú de repente, de estar en desventaja, tenías ciertas ventajas, ¿no? Bueno, pues cuentan la historia, y debe ser verdad, y tienen prohibida su entrada en todos los casinos, ¿okay? ¿No? Estas cosas que yo no acabo de entender, como la de que no te dejan contar las cartas, ¿no? Lo de Rayman, lo del blackjack, ¿no? Está prohibido contar las cartas, pero bueno, está prohibido hacer estadística de los números que salen en la... No, lo que tienes que estar allí es tomándote martinis y apostando hasta que... ¿no? Bueno, no sé, ¿okay? Total, que estos... ¿Y cómo lo harían? ¿Qué sistema de estrategia de apuestas? Pues en una de las frases que menciona ahí, pues probablemente lo que estaban haciendo era la apuesta de cómo, una vez que tenías información, entre comillas, privilegiada, cómo apostabas, ¿no? Yo creo que usaban algo así como esta estrategia de Kelly, ¿okay? Este Kelly es todo un personaje. El paper es de un magnífico año, del año 56, se llama A New Interpretation of Information Rate. Y antes, esta es la versión que luego se publicó, porque salió en los Bell Labs, y al principio se llamaba una estrategia de apuestas, ¿okay? Y los del Bell Labs le dijeron que eso no lo publicaba. Es el mismo paper y le cambió el título, ¿okay? ¿Vale? Y al final va a salir de... No, la he quitado, pero está ahí por detrás la entropía y el defecto de entropía y demás. Y es cómo jugar óptimamente cuando uno tiene ventaja. Y eso es muy relevante porque, bueno, los Pelayos tenían ventaja y cualquier inversor cree siempre que tiene ventaja. Si no, no invertiría. Que tiene mejor información, que tiene una probabilidad superior al 50%. Esto es un juego de cara y cruz, pero imaginar que tenéis probabilidad de más del 50%. Kelly es, por cierto, murió muy joven y era colaborador de Shannon. Y es el que, como físico, diseñó el primer sintetizador de voz, que en 2001, el del HAL, el de IBM HAL, pues, bueno, ese... Y esta estrategia de apuestas. Si uno googlea Kelly's Bet o Kelly's Ante, la apuesta de Kelly, deben salir millones de páginas en Google con información sobre la apuesta de Kelly, ¿no? Claro, hay más gente que hace páginas de apuestas que no de ciencia recreativa, ¿no? Pero hay millones de páginas, literalmente millones de páginas. La estrategia es hacer una apuesta con una proporción fija. Una proporción fija de la fortuna de la que dispones, ¿ok? No pongo las cuentas, pero si tú tienes 50, yo voy a apostar siempre un 10%, luego voy a apostar un 5%, siempre que tengas ventaja, consideramos esta situación. Entonces, habrá una fracción que vamos a determinar ahora, una proporción fija, es el ANDA. Y lo que vas a hacer es apostar siempre esa fracción. Entonces he dicho un 10%, tengo 50, pues apuesto 5. Si pierdo, tengo 45. Entonces, en la siguiente apostaré 4,5. Siempre la misma fracción, fija, ¿no? Y lo que se planteó Kelly es, si tengo ventaja, hay una fracción, lo que quiero es maximizar el rendimiento medio que tengo por jugada. Es decir, en media yo voy a tener puedo tener una cierta ganancia. Ese es el rendimiento medio. Está escrito en logaritmos. Estamos haciendo el logaritmo del resultado al final dividido por la fortuna final partido por la fortuna inicial. Y lo que quieres es maximizar esa expresión de allí, que el rendimiento de tu inversión sea máxima. Esto llamarían de asset allocation. ¿Qué fracción pones tú en esa inversión para que esto sea máximo? El gráfico es este que está aquí. Este es el rendimiento expresado en términos de esta probabilidad, que es un dato, que es la ventaja que yo tengo. Lo he puesto aquí exagerado y para cada probabilidad que yo tenga aquí, tengo un lambda que es óptimo y uno hace la cuentecilla y le sale 2p menos 1. Es decir, que si tú ganas un 51% de las veces y pierdes 49% en de cara y cruz, tu fracción debería ser 2 por 51% menos 1 es un 2% de cada vez, ¿ok? Y esto es lo que diseñó
lo que diseñó Kelly, esta estrategia de apuestas. ¿Sabéis? Tiene una ventaja y es que no te arruinas nunca, por lo menos si la fracción realmente es lo que puedes apostar, porque vas subdividiendo con el número lambda que está entre 0 y 1. ¿No? El óptimo, si el juego es desfavorable, es simplemente no jugar. El lambda estrella es simplemente un 0. ¿No? Y veis que hay un tope, que no puedes apostar que es quizás lo que primero diríamos, ¿no? Si tengo ventaja, lo apuesto todo. No, la manera de a largo plazo tener el máximo rendimiento es este pequeño resultado de Kelly. El paper se encuentra enseguida en la red y por cierto, el rendimiento óptimo se alcanza ahí y es justamente el defecto de entropía. La entropía que tiene este sistema con P y 1 menos P respecto del logaritmo de 2. Y así, al final, sale la interpretación en términos de information rate, pero es todo estrategias de apuestas. ¿Okay? Esto es lo mismo, aquellos que el índice de Sharpe, que el cociente de Sharpe, es la misma cuenta. ¿Okay? ¿Vale? Y esta es la estrategia de Kelly. ¿La veis? Es para que cuando se tiene ventaja, invertir de la forma óptima para sacar el máximo rendimiento, que es como invertían los pelayos directamente. ¿Okay? Y luego hay una estrategia que se usa en mercados financieros, que es directamente heredera de esta estrategia, de esta idea de Kelly. Lo de Kelly es un chiste, es la ruleta. Desde el punto de vista científico, la ruleta es un sistema trivial, ¿no? No tiene, ¿no? Está ahí, tiene todas las regularidades y demás. Y lo que hizo Black fue trasladar esta estrategia para usarla en mercados financieros. Ahora ya ¿no? Estás invirtiendo en bolsa si quieres, y ahora los movimientos son mucho mayores y tú crees que tienes ventaja y abrevio esto rápidamente, las fracciones óptimas van a ser ahora, aquí eran pequeños números, ¿visteis? Yo os dije P igual a 51% y este número de aquí era un 2%. Bueno, cuando esto se hace en mercados, las fracciones van a ser de 4, es decir, 400%. Es decir, que si tengo 100, voy a invertir 400 y me voy a tener que endeudar en 300, ¿ok? Porque es distinto, el sistema la idea es la misma, pero las posibilidades son mucho mayores y las probabilidades de los movimientos extremos son menores. Entonces, hay una adaptación a mercados financieros, que lo que intenta es, lo que pongo aquí, fijaros, es endeudarse un montón para intentar sacar maximizar la ventaja de información que podamos tener. Esto solo funciona si tienes una ventaja, como esta de aquí. ¿Okay? Si tienes esa ventaja, inviertes, pero además ahora para invertir te vas a endeudar. Y los factores que van a salir cuando uno revisa estas estrategias de Black en mercados financieros son de este orden de magnitud. Es decir, tienes 100 y voy a invertir 400, ¿ok? Porque el movimiento adverso que yo espero nunca va a ser que pierda esos 300, no va a ser tan extremo, ¿no? Y endeudarse en cantidades enormes, como veis. O sea, tienes 100 y pides 300 prestado para poder invertir 4. Esto es apalancarse. Y el objetivo es intentar sacar un pequeño beneficio a esta estrategia, ¿no? A la ventaja de información que se supone que tienes, ¿no? ¿Ok? ¿Vale? Ya tengo las dos piezas que quería. Una, la de seguros y créditos que teníamos del principio, y ahora esta otra con las ideas de Kelly, esta de Black, Casanova y demás, ¿no? Y ahora pasamos a esta parte donde ya tenemos, está recortado del Financial Times, esto de How Gamblers Broke the Banks, ¿okay? Y es uno de los ingredientes que vamos a ver aquí ahora, ¿no? Alguien me recordó esta escena y la revisé y además es perfecta en Casablanca. ¿Recordáis ese momento mágico que es la Marsellesa? Cuando el checo aquel pues aparece, se pone allá al frente de todo el mundo y se pone todo el mundo a cantar la Marsellesa. Es el momento más emotivo y a quien más, quien menos, pues se queda así, ¿no? A punto de la lágrima. El mayor Strasse era el mayor alemán que estaba por allí, se cabrea, ¿recordáis? Y le dice a Luis Renault, que es el mejor personaje de Casablanca, el cínico
¿no? El capitán francés, el de la policía. Le dice que tiene que cerrar el café, ¿no? Y el diálogo es fantástico. Le dice, pero ¿cómo me vas a cerrar el café? ¿Pero qué he hecho yo? Que no... Dice, y el capitán Renault, pues, estoy asombrado. Me acabo de dar cuenta de que aquí se apuesta, ¿no? Y el croupier de repente aparece por detrás y le da al capitán Renault sus ganancias de esta noche, capitán Renault. Y le dice el capitán Renault, muchas gracias, que se vaya todo el mundo fuera, que aquí se apuesta, ¿no? Entonces, esto se lo recordó un congresista americano a Greenspan, que lo trajeron allí para que explicara, como si alguien lo supiera, qué era lo que estaba pasando, ¿no? Le dijo, mire, a usted me está recordando aquí al capitán Renault, pero ¿cómo no sabía usted que aquí se apostaba en este sentido, ¿no? Y no sé lo que dijo Greenspan, pero seguro que se salió por la tangente, obviamente, ¿no? Entonces, os voy a proponer una idea de inversión con los mimbres que habéis visto hasta ahora, ¿no? Que es una estrategia de hedge fund. Y a ver si logro venderosla, ¿ok? Y la idea es la siguiente, luego os hago la cuenta básica. Habéis visto que, decíamos antes, cuando se asegura cuando hay un solo asegurado, la prima era muchísimo mayor que la probabilidad, aquello que servía para compensar el riesgo, ¿no? La probabilidad de accidente, de siniestro. No valía un 3%, tenía que ser un número más grande. Y en los créditos lo mismo. Si yo tengo un préstamo que se le ha dado a una empresa mediana grande, como no se compensan, como no hay grandes números, el margen, lo que se está cargando es mayor que lo que hace falta para compensar si hubiera muchos. ¿Estamos? Si yo tuviera, ¿no? Si tengo miles, pues y la probabilidad individual es 3%, le pongo un 3%. Pero si tengo 20, tengo que cobrar mucho más, ¿vale? ¿Estamos? ¿Ok? Vale, sí, el ingrediente es importante. Y entonces ahora se ocurre la idea, dices, hombre, tengo aquí un montón de préstamos por los que me están pagando mucho más, me están pagando ¿qué pongo allí? Un 3%, cuando la probabilidad individual de cada uno de ellos es un 1%. ¿Ok? ¿Lo veis? Entonces, ahora, mundo global, acceso ilimitado a mercado, ¿por qué no hacemos y compramos un montón de estos préstamos? ¿Por qué un montón? Para estar en grandes números. ¿Vale? El uso que vamos a hacer de la estadística y de estas ideas. ¿Por qué? Porque entonces si tengo un montón de estos, cada uno de ellos me está pagando un 3%, pero yo solo voy a tener un 1% de los que me fallen. Con lo cual, cada uno está pagando una prima superior de la que debería pagar. Y esto va a funcionar porque tengo muchos. ¿Lo veis? Entonces, en mundo global, lo que hago es, cuando una entidad le daba este préstamo, pues le tenía que poner este margen, pero si yo ahora los compro todos estos, hago una cartera con todos estos de aquí, pues yo voy a recibir de estos de aquí un 3%, pero solo un 1% me va a fallar. Y voy a tener una diferencia asegurada de un 2%. ¿Os cuadra? Eso es se puede titulizar, se puede empaquetar o se puede hacer un hedge fund donde yo compro esto. Lo que sí es que necesito dinero para comprarlos. Mucho. Tenemos que comprar muchos de estos. Entonces tendríamos que ponernos de acuerdo a hacer lo que sea, ¿no? Necesitamos inversores para comprar un montón de estos, pero el rendimiento que vamos a tener es de 3% menos 1%. Es un 2%. Tendremos que apalancarlo, tendremos que hacer esta estrategia de Black o el truco de Kelly o algo que maximice esa posible rentabilidad. Pero la idea la tenéis. Si tengo muchos de estos y la estadística está bien y esto funciona, pues tendría esta ganancia segura. ¿Ok? ¿Lo veis? Esto es una estrategia de renta fija. Esto tiene nombre, es un hedge fund de renta fija. ¿Ok? Estándar. Y es esto siempre, y no es otra cosa. Y lo que se supone que está detrás, el que lleva el hedge fund, es que es capaz de escoger bien para maximizar esta diferencia de aquí. Es decir, escoger aquellos que están pagando mucho más de lo que sea su verdadera probabilidad de incumplimiento, porque conocen bien las empresas, los préstamos y demás. ¿Lo veis?
¿Vale? Pues ya está. No os he visto muy entusiasmados, pero es porque llevo avisando demasiado. Si hubiéramos tomado unas copitas de cava primero y tal, y algún que otro aliciente cara al verano o lo que sea, pues seguro que teníamos aquí un grupo más amplio de entusiastas inversores en esto. Fijaros que es seguros, préstamos, la mismo esquema que el de allí y lo formalizaríamos de esta manera, ¿no? Claro, aquí es si todo va bien. Si esto no va bien, si algunas de estas cuentas que hemos dicho, estas cuentas que he estado yo indicando, que cuando salía Jack Nicholson allí como actuario, que hace falta tenerlas con mucho cuidado para que estas empresas se mantengan, tengan las reservas suficientes, se cubran los posibles movimientos extraordinarios y demás, pues son absolutamente vitales. En este caso de aquí, la avaricia nos hace embarcarnos directamente en esto, pero si uno lo analiza con un poquitito de cuidado, si cambian ese 1%, cambiara, porque cambia la economía, si los incumplimientos de estos no son independientes, que está por detrás de este análisis, si las probabilidades son una entelequia, que lo son en gran medida, si no es realmente grandes números, si pones unos cuantos síes, si alteras ligeramente las hipótesis, el perfil de lo que vas a tener en esta inversión es justamente este de aquí, que es el mismo de lo de Casanova, que es una ganancia pequeña casi siempre, si más o menos se cumplen las hipótesis, y como no se cumplan tienes pues unas pérdidas que no se ve la escala allí, pero astronómicas. Esto no puede ocurrir, pero esto en términos relativos es enorme. Este de aquí es mucha probabilidad para una pequeña ganancia y todo el resto de la probabilidad son para pérdidas que pueden llegar a ser enormes. Es exactamente el mismo perfil que teníamos antes en la apuesta de Casanova. Aquí era todavía, la apuesta era más asimétrica, pero es exactamente el mismo perfil. Este hedge fund no está diseñado con doblar la apuesta, pero el perfil de inversión es exactamente el mismo que el de Casanova, en cuanto le pones ciertos ingredientes a esto de aquí, ¿okay? Lo que yo estaba vendiendo en esta transparencia anterior era que lo que se iba a cumplir era esta ganancia de aquí, y todo esto de aquí era imposible, que lo que íbamos a tener era esta pequeña ganancia de 1% con un 100% de probabilidad. Estamos haciendo lo mismo, un 1% a cambio de poder perder el 100% si las cosas van mal, ¿no? Y aquí, en la modelización, y cuidado, porque insistiré en ello todavía más, aquí los modelos, en cuanto esto se tenga en cuenta, los modelos aquí son muy relativos, van a tener un montón de hipótesis, van a ser simplemente para ayudar a entender lo que está ocurriendo aquí. Pero en cuanto le pongas un poquitito de una modelación, de intentar entender esta incertidumbre, te va a dar un perfil como este de aquí. No hay mucha ciencia detrás de esto, es simplemente acompañarlo de un poco de lógica matemática para ver qué pasaría si. Esto es prudencia, y si esta prudencia la transformas en pequeñas oscilaciones matemáticas, te sale un perfil como este que te dice que de lo que estabas hablando, para nada, ¿no? ¿Okay? ¿Vale? Pues típico hedge fund. Si las cosas van mal, las pérdidas son enormes. Si las cosas van mal a muchos de ellos a la vez, el riesgo sistémico es brutal, y es una de las cosas que estamos teniendo aquí ahora, ¿no? Yo mencioné lo de la aparecía en el título esto de subprime, y doy un par de pinceladas para ponerlo desde una cierta perspectiva, por lo menos mía, antes de una cosa que llamábamos, para la que Sebastián tenía un nombre que ya debe estar acuñado por ahí, que voy a usar yo también dentro de un momento. Esto de las subprime, para ponerlo un poquitito en perspectiva, porque es lo fácil que es ser sabio tras los eventos, ¿no? Esto empezó siendo, en la época de Clinton, esto era un apoyo federal para propiciar que gente que tenía pocos ingresos y dificultad de acceso a créditos pudiera soslayar esas dificultades y acceder a comprar una vivienda. Era apoyar a la gente esta era la iniciativa. Era gente que tenía una probabilidad de incumplimiento alta, y esto había que titulizarlo, porque había que
a las empresas que dieran estos créditos había que liberarlas de capital, haciendo una historia, acortando una historia. Entonces tenía este origen, esta voluntad ¿no? social clara en su origen. Se titulizan estas cosas, que es los paquetes que estábamos diciendo antes, y esto ¿no? se encadena además, se titulizan las titulizaciones y son préstamos que tienen probabilidades muy altas, con pocas garantías, y son distribuciones tremendamente inestables y con, ¿no? con ofuscación similar a la que estábamos viendo aquí, a la de esta idea, pues te embarcas en tener un montón de inversión, pero que es completamente opaca, que al final realmente ya no sabías de qué venía. Insisto, el subprime es este tipo de préstamos así con alta probabilidad de incumplimiento, que si están bien cubiertos y con buenas primas y unos márgenes enormes, porque es todo muy inestable en ese contexto, pues no pasa nada, pero luego eso se empaqueta y se empaquetan los paquetes y se apalanca con ideas como la de Kelly. Acaban siendo verdaderas bombas, instrumentos que en cuanto cambian ligeramente las condiciones, pues se van desde esta, ¿no? a situaciones extremas, ¿no? En este contexto allí, en ese punto, falló absolutamente todo. Ha fallado la supervisión, ha fallado todo. Pero una de las cosas que han fallado es los matemáticos, los físicos, los estadísticos trabajando en este contexto, ¿no? Luego lo comento un poco más, ¿no? A mí hay un gráfico que me gusta muchísimo y que lo tengo siempre por ahí cerca. Ya no sé de qué libro es, lo he intentado, ¿no? Yo los traje de un libro de David Rouelle, un físico franco-belga, y es muy rico. Lo que tiene en el eje horizontal es complejidad de los fenómenos que estudiamos, y lo que tiene en el eje vertical es la incertidumbre sobre las ecuaciones básicas, sobre la modelación matemática que tenemos de ese fenómeno. Y los pone en este plano, ¿no? Con esos dos ejes. Entonces tienes cosas como las reacciones químicas, que desde este punto de vista son fenómenos poco complejos, y nuestro conocimiento de las ecuaciones que las rigen es extremo, ¿no? Tenemos otro punto aquí, tenemos fenómenos que son muy complejos, como turbulencia o meteorología, que pone aquí, y la incertidumbre que tenemos de las ecuaciones pues es pequeña. Las ecuaciones las conocemos, luego su gestión es otra cosa. Pero la zona que me interesa a mí de este cuadro de aquí, de este doble eje, es esta donde viene ciencias sociales, economía, finanzas, y aquí sistemas vivos, sistemas biológicos, ¿no? Son sistemas de altísima complejidad donde no tenemos repajolera idea de las ecuaciones matemáticas que los gobiernan en este momento. Tenemos modelos que sirven para intentar entender las situaciones, pero no para predecir, en el sentido de que aquí se está usando el término modelo. Toda la modelización que hay en economía y finanzas es incapaz de tener el nivel de precisión que tú puedes tener en una reacción química, en algo que te está dando tiempos de nanosegundos y demás. Es algo que no tiene absolutamente nada que ver. Tiene la idea de intentar entender qué es lo que está ocurriendo. Y cuando usamos modelos que son ideas que vienen, como la de Kelly, que es una idea de la ruleta de cara y cruz, con un P que significa la ventaja de información que yo tengo sobre el sistema en el que voy a intervenir, y lo traslado en una estrategia como la de Black, que sirve para apalancar estas titulaciones, estamos jugando con fuego de manera clara, ¿no? Y ha habido una arrogancia. Olvidar claramente es algo que es conocimiento común, ¿no? Un olvido que no es inocente, ni mucho menos, sino que viene propiciado también por incentivos, ¿okay? Lo que más me impresiona a mí es este espejismo masivo, esta asunción que ocurre, que es parte de este comportamiento en manada que es habitual en este tipo de fenómenos, y hay, ¿no?, en este tipo de situaciones, y son abundantes, ¿no?, los ejemplos. Samuelson ponía en un artículo relativamente reciente de hace unos meses, Samuelson es el que
recuperó las ideas estas de Bachelier de utilizar la ecuación del calor y el movimiento browniano para intentar entender el comportamiento de la bolsa fundamentalmente y poder ahí hacer valoraciones, precios de instrumentos derivados, ¿no? Bachelier es 1900 y Samuelson lo recupera en los años 60, ¿no? Y dice esto, ¿no? Puede que lo pasemos mal, y se está refiriendo justo a esto, haber hecho este tipo de modelación. Samuelson tiene 90 años y bueno, no tiene nada que perder, con lo cual puede decir lo que le... Pero dice, ¿no? Puede que yo y otros compañeros lo pasemos mal cuando nos enfrentemos a San Pedro en las puertas del cielo. Samuelson es judío, o sea que no sé si nos está engañando aquí, porque lo de San Pedro no me cuadra mucho, pero bueno. ¿Okay? Y este es no quiero que quedemos, tengo un comentario más y terminamos enseguida, no quiero que nos quedemos en fijaros, en lo que he intentado mostrar, los quants, los matemáticos, físicos y estadísticos han tenido un papel instrumental, han ayudado a diseñar instrumentos que luego han sido pues, catastróficos y también han incentivado, ¿no? han propiciado pues, parte de lo que ha ocurrido, pero ni muchísimo menos son la causa de lo que ha ocurrido. Eso ha sido un detonante, ¿no? Y es un papel triste, hay que negarlo, pero insisto, es un papel instrumental, pero no era el motor, era la situación. Podía haber saltado cualquier otra cosa, en lugar de subprime, cualquier otro ingrediente de un sistema que estaba enloquecido. Es muy fácil ser sabio después de y ver estas cosas con perspectiva y determinar la cantidad de cosas que iban funcionando mal, ¿no? Pensando sobre estas cosas, hay algo que todavía me preocupa mucho más, y es que esto no es solo del sistema financiero. Tenemos un sistema financiero que es global, eso quiere decir que es pequeño, compacto, en la terminología matemática, es tremendamente pequeño, tremendamente compacto, y en el que tenemos un sistema que es tremendamente complejo, cuya dinámica es caótica y es muy difícil anticiparse a sus cambios, a sus alteraciones, ¿no? Hay una idea que ahora se repite, esta mezcla de estas dos ideas: el presente no existe y el futuro ya no es lo que era, en el sentido de que el presente dura demasiado poco, en el sentido de tenemos una estabilidad en las condiciones, en el conocimiento, que dure un tiempo para asimilarla, y es simplemente un periodo de tiempo extremadamente corto. Y el futuro ahora es algo que dura muchísimo menos tiempo, avanza muchísimo más rápidamente, simplemente porque estamos en este sistema que es muy compacto y muy complejo a la vez, ¿no? Y esto lo estamos viendo, y justamente lo estamos viendo en aquello que comprendemos menos. Esto, sistema económico y financiero, quizás el clima y la biología. Lo que está fuera de este nivel en el cuadro de Ruel. Estos son los sistemas más complejos y que menos entendemos. De aquellos donde su dinámica es muchísimo y son de importancia patente, cualesquiera de ellos, ¿no? En una de estas novelas de tecnoficción lo resumen así muy William Gibson, y la novela se llama Pattern Recognition, y lo resume en estos términos, ¿no? Futuros con todos los ingredientes culturales eran un lujo de otro tiempo, uno en el que el ahora, el presente, mirad que son las mismas ideas que esta de Inherarity, duraba más, ¿no? Las cosas ahora cambian tan abruptamente, tan violentamente, tan profundamente, que los futuros que tenían nuestros abuelos tienen ahora una cantidad insuficiente de ahora para mantenerse. No tenemos futuro porque el presente es demasiado volátil y lo único que nos queda es gestión del riesgo, ¿no? Reconocimiento de patrones, anticiparse a estos movimientos. Y es lo mismo, insisto, en el sistema financiero que cualquier otro sistema complejo en los que nos incumbe, el clima o
o la ecología o los seres vivos, ¿no? Claro, son cosas así angustiosillas, así que ya para que les dejo más espacio para la reflexión. Y una sugerencia, y quizás lo más relevante de esta charla al final, es la receta del Dry Martini de Buñuel, que viene ahora, que ni pintado, tras estas reflexiones, y se las voy a dar, y así aprenden algo útil, hoy. Que es lo siguiente: el hielo tiene que estar muy frío. Lo dice Buñuel, con lo cual es una frase surrealista, pero pertinente. Se le echan unas gotitas al hielo de vermú francés. No, si pones italiano, no. Vermú francés. Lo agitas, tiras el líquido, tiras el vermú y le echas aquellos hielitos a un porrón así de buena ginebra. Ese es el Dry Martini perfecto. O sea que por ustedes ya tenéis una lección hoy importante de cómo hacer un Dry Martini. ¿Okay? Muchas gracias. Si alguno tiene una respuesta, también no se corte, ¿eh? Bueno, muchas gracias, porque vaya cóctel, ¿no? Al principio utilizó, muy al principio, una sola vez la palabra ética. Luego nos ha empezado, al menos es lo que yo he entendido, a decir que nos han engañado como chinos, que me consta que nos han engañado en términos financieros. Otra cosa es la mecanística por la que nos han engañado. Y matemáticas, yo diría pocas, por suerte, porque los que no sabemos matemáticas lo hubiéramos pasado todavía peor, ¿no? Entonces, con este cóctel así, y claro, nos ha hablado de azar, pero al final el azar poco tiene que ver con este problema financiero que estamos viviendo. Yo le haría dos preguntas muy concretas. ¿El azar existe o es simplemente desconocimiento de la realidad? Es decir, la monedita famosa o la ruleta. Si sale más cara que cruz o cruz que cara, ¿es porque hay un fenómeno de azar que se nos escapa o es simplemente porque no conocemos todos los elementos físicos, si usted quiere, que hace que salga cara o cruz? O sea, esta es la primera pregunta. ¿Existe el azar o simplemente el azar no existe matemáticamente, sino que la expresión matemática del azar es consecuencia de nuestro desconocimiento del sistema que estamos utilizando? Y la otra, bueno, comentario, pregunta, que al final, vamos a ver, estos señores financieros no dudo que hayan utilizado buenos matemáticos, buenos estadísticos, creo que de economía algo posiblemente sepan, pero francamente mi impresión en este último escándalo financiero global que estamos viviendo es que son corruptos, inmorales, y el problema grave, utilizo su primera palabra, que estos señores la ética se la han pasado por el forro. ¿No? O sea, no sé por dónde empezar, ¿eh? Bueno, donde las dan las toman. Sí, Y perdón, insisto, me ha parecido realmente pertinente la gama de comentarios que nos ha hecho, desde el punto de vista del planteamiento de la probabilidad hasta los elementos, para ser cortés, más humanos que han intervenido en esos fenómenos y que intervienen además. Intento acordarme de... No, ahí yo lo... Vuelvo a ese al final, porque igual se nos olvida mientras hablo y ya no tengo que contestar.
Hay un punto de responsabilidad también en que tengamos claro este papel. Yo no estoy seguro de que todo el papel de matemáticos o de científicos aquí pues lo haya transmitido, pero sí al menos ese papel instrumental. Que ha habido una falta de ética en esta permanente transferencia del riesgo para irlo pasando de uno a otro y demás y teniendo los mecanismos, eso es patente porque era información asimétrica y quien lo pasaba de uno a otro, pues el que tenía más información se lo pasaba a otro. Yo tengo recortado de hace 5 o 6 años una viñeta del Economist en el que se ve a grandes bancos pasándole una especie de grandísima libra con forma de bomba a las compañías aseguradoras y ya eran estas titulizaciones y es de hace 5 o 6 años, por esto de las Cassandras anticipando esto. Y eso se veía, esa transferencia de riesgo ha tenido ingredientes lo decimos de información asimétrica, es decir, él sabe menos, yo sí lo sé, se lo paso a él, es como venderle un coche a alguien que está en malas condiciones y tú no le dices nada y aquello es como claramente anético, ¿no? Volviendo a lo del azar, no, hombre, si nosotros conociéramos toda la física de la rotación de esta moneda y el contexto y demás, pues podríamos llegar a tener ese nivel de... Pero independientemente de que nosotros eso no lo tenemos, sí que conocemos esas regularidades y que hay regularidades, patrones regulares de eventos que no conocemos su mecanismo causal, pero sí que conocemos esa frecuencia estable con la que se producen. Parte de toda la gestión de estas cosas en las que hay estas regularidades y que inciden sobre seguros y créditos que yo estaba poniendo aquí antes, depende muy mucho de que se entienda bien cuándo son regularidades y cuándo cambian esas regularidades. Y eso, claro, si lo que estoy diciendo es que además hay más niveles de aleatoriedad, que no solo es que la moneda, además, la cara y cruz, lo que pesan, además es aleatorio por delante y demás, pues lo hace todo tremendamente complejo. Pero se puede gestionar ese azar. Entonces, un azar con ese nivel de repetibilidad se puede gestionar. Y lo que hay aquí, en uno de estos ingredientes, un solo ejemplo, es cómo gestionarlo para intentar sacar partido. Y sin tener las herramientas adecuadas y solo por pura avaricia, pues crear estas bombas explosivas. El azar es lo que no podemos entender, pero aún así, aunque no lo entendemos, sí que hay regularidades. Y esas regularidades las podemos gestionar. Podemos hacer seguros, pólizas de seguros, que dependen exclusivamente de... Yo claro que no puedo determinar si este coche es el que va a tener un accidente, pero yo sé que va a haber uno de cada 50 de los que tenemos va a tener un accidente. Y eso permite gestionarlo. Pero no, definitivamente es lo que no comprendemos. El lenguaje ordinario es... ¿vale? Como del que se arrepienta de los modelos, ¿no? Que es cierto, leí este artículo, pero quería decir que Paul Samuelson es de los pocos que anticipó que el riesgo de que todo saltara por los aires era alto. Ahora, no, sin duda, ¿no? Sí, es para recomendar sus artículos a la gente. Si uno ve Paul Samuelson, yo recomiendo que lo lea, porque seguramente aprenderá algo sobre cómo funciona. No, sin duda, y es uno de los grandes, pero es alguien que tiene ahora la valentía de decir, oye, esto no se gestionó bien, esta información no se ha manejado bien. Y parte de lo que decía allí es, yo he estado en consejos de administración, esto es una cosa realmente paradójica, yo he estado en consejos de administración donde nadie sabía, cuando se tocaban estos temas, de qué se estaba hablando y de las matemáticas o estadísticas que estaban por debajo, simplemente tenían ganas de creer rápidamente que aquello era magnífico y eran duros a 4 pesetas sin ninguna cuestión, y yo me sonreía y digo, ¿y por qué no se los dijiste? ¿Por qué no actuaste? ¿no? Pero a toro pasado es muy fácil decir estas cosas, ¿no? Antes lo dijo, sí, sin duda.
Lo que simplemente lo traía a colación, y la frase no está sacada fuera de contexto, le duele, más que se arrepienta, le duele lo que ha pasado. Y ese papel, que insisto, no es el culpable de, pero sí que ha tenido su papel instrumental, ¿no? Yo cojo una cosa aquí para si no me hago yo una pregunta, y tengo aquí la respuesta, o sea que... Sí, yo quisiera que explicases un poco mejor. Entonces, la situación actual, para una persona que no entiende nada de todo esto con mucho detalle como yo, es decir, las situaciones que existen en el mercado financiero, estos empaquetamientos, estas bombas, ¿no? Y de alguna manera el mismo sistema tiene que absorberlas a base de que los reguladores inviertan liquidez. O sea, ¿cómo se sale de esta situación? La situación... Digo, el problema técnicamente es la existencia de estos productos financieros que incluso el origen, ¿no? La manera como están cocinados incluso es difícil de saberlo. ¿Es esta la situación solamente? No es... Vamos a ver. Primero, con el primer comentario que te decías, ¿tú has visto la cara que pone Solves ahora cada vez que sale a...? No pretenderás que tenga yo las respuestas a... No, lo que ocurre con estos vamos a ver, cuidado con esto de las titulizaciones. Esto tiene también 80 años. Esto es parte de los instrumentos que creó el New Deal, la era de Roosevelt, justamente para que las entidades de crédito pudieran seguir concediendo créditos, porque si no, con los créditos que tenían concedidos y el capital que tenían, pues no podían. Era la manera de que hubiera otros inversores y se cuidaba mucho y había suficiente información, estadística, etc. Aquí lo que hemos es estirado enormemente ese mecanismo. El análogo de esas titulizaciones, o con la misma lógica, es una titulización hipotecaria en España, una cédula que tiene un concepto de mucha más protección, pero al final es el mismo tipo de instrumentos. Y son instrumentos con todas las garantías y tituliza todo el mundo. Sony tituliza las canciones de los Beatles para recibir ahora los flujos del futuro. O sea que no es ese el problema. El problema es que estos eran justo en el límite, en lo que hay un montón de incertidumbre. ¿Y cuál es esa incertidumbre? Que eran estos instrumentos que es 20% de probabilidad de incumplimiento y yo le estoy cobrando una prima alta de 20%. Pero ¿qué ocurre? Que si las condiciones económicas cambian, esa probabilidad de 20%, sin que todavía hayan empezado a incumplir, se transforma en un 40%. Es muchísimo más probable. Entonces tienes justo en la dirección contraria a lo que teníamos, tienes un paquete enorme de hipotecas que tienen una probabilidad de incumplir de 40% y tú solo estás recibiendo 20%. Eso que tú vendiste por 100 ahora vale 50. Vale 50. Y para ti era una fuente de flujos de caja para el futuro, muy periódicos y demás. Y vale 50. Entonces tú miras ahora lo que tienes, los activos que tú tienes y las cosas que tú debes, y en el activo tienes un montón de cosas que valen la mitad. Que valen la mitad. Luego tienes problemas claros. Y aquello vale la mitad para todo el mundo, sistemáticamente. Entonces, para paliar eso, o tú lo avalas o lo compras por un precio adecuado y luego lo tienes que restituir, o te doy un plazo, te tengo que proteger eso, porque si no es un riesgo sistémico brutal, ¿no? Pero eso es simplemente para sobrevivir, no es ninguna solución ni nada, ¿no? ¿Okay?